Energía transferida mediante calor. ¿Qué es el calor? Se dice que el calor es una forma de transferencia de energía que tiene lugar entre cuerpos debido a su diferencia de temperatura. Por lo tanto, se dice que la transferencia de esa energía, pero en forma de calor, va siempre del cuerpo que está a mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Dicho proceso suele terminar cuando los cuerpos alcanzan lo que se conoce como un equilibrio térmico. Si nosotros suponemos dos sustancias a una misma temperatura, esto se podrá notar cuando se coloque en un lado una sustancia a mayor temperatura. Así, ¿qué es el calor específico? Pues el calor específico es aquel que provoca el cambio en esas sustancias. Se dice que la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura a 1 °C es conocido como calor específico. Este suele estar representado mediante la ecuación C igual a delta Q sobre M por delta T, expresado en calorías por grado Celsius, donde C es el calor específico, delta Q es el cambio de calor en calorías o julios en el caso de que nosotros quisiéramos representar en otra unidad equivalente, M la cantidad de masa de la sustancia en gramos o kilogramos y delta T el cambio de temperatura. Aquí algo muy importante es que se tiene dos unidades muy básicas a utilizar. Si nosotros trabajamos a la caloría por grado Celsius como unidad de calor específico, recuerden siempre la masa tendrá que estar en gramos, el calor en calorías y la temperatura en grados Celsius. Si nosotros queremos expresar la energía en julios, tendríamos que cambiar las calorías por julio y de esa manera podríamos nosotros obtener un mismo calor específico únicamente expresado en otra unidad. Así pues, si nosotros quisiéramos presentar una ecuación general del calor, eso debe arrancarse siempre obteniendo de la ecuación del calor específico, puesto que delta Q es lo que nosotros representamos como calor. Si procedemos a despejar, la ecuación original sería del calor delta Q igual a M por C por delta T. También para facilitar los procesos, la variación de temperatura puede quedar expresada como delta Q es igual a MC por temperatura final menos temperatura inicial, puesto que delta T es una variación. De esta manera nosotros podríamos obtener el calor en calorías. También, si quisiéramos expresar en julios, pudiésemos utilizar la ecuación equivalente de que una caloría es igual a 4,1868 julios. Nosotros, para poder trabajar muchos de los problemas referentes a calor, tendríamos que tener presente que existen las diferentes sustancias con diferente calor específico. Así pues, se puede presentar muchas tablas donde se encuentran las diferentes sustancias según sus calores específicos. Para nuestro estudio el día de hoy vamos a utilizar a uno de ellos, por ejemplo, a la plata. Si usamos a la plata, podemos observar que su calor específico está definido, en este caso en calorías por gramos Celsius, en 0,056 calorías por grado Celsius. Si quisiéramos expresarle en julios, tendríamos que tener que usar la tabla de 235 julios sobre kilogramo grado Celsius. Pues bien, vamos a resolver un ejercicio modelo. Si proponemos qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 24 kilogramos para que eleve su temperatura de 31 grados Celsius a 95 grados Celsius, podríamos observar que tenemos 24 kilogramos, que sería nuestra masa. Tenemos una temperatura inicial que sería de 31 grados Celsius y una temperatura final que sería 95 grados Celsius.
Si eso lo colocamos en una tabla, tendríamos como datos el calor específico, que lo representamos anteriormente, que equivalía a 0,056 caloría gramo grado Celsius. Tenemos la masa, 24 kilogramos. Tenemos la temperatura inicial de 31 grados Celsius y su temperatura final de 95 grados Celsius. En este caso, la incógnita para nosotros es calcular la cantidad de calor, en este caso delta Q. Para poder resolver esta incógnita, nosotros hemos encontrado la fórmula general delta Q igual a mc delta T. Pues bien, nosotros recolectando nuestros datos habíamos visto que la masa estaba en kilogramos, por lo tanto deberíamos de expresar en gramos para tener una misma unidad para todos. Nosotros reemplazando en la ecuación original podríamos desarrollar la variación de la temperatura y tendríamos delta Q igual a mc por temperatura final menos inicial. Reemplazando sus valores, la masa es de 24.000 gramos, el calor específico 0,056 calorías gramos grados Celsius y la temperatura final en este caso es de 95 y la inicial de 31. De esta manera nosotros podríamos resolver la parte de la temperatura obteniendo un resultado de delta Q igual a 24.000 gramos por 0,056 calorías por gramo grado Celsius y eso multiplicado por 64 grados Celsius. De esta forma podríamos simplificar el gramo con el gramo. De la misma manera nosotros podríamos simplificar el grado Celsius que obtuvimos aquí. Se podría simplificar tranquilamente con el grado Celsius que tenemos en la parte de abajo y su unidad sería las calorías. Por lo tanto, el calor obtenido en este resultado sería de 86.016 calorías. Si deseamos nosotros representar en julios, podríamos utilizar la tabla de conversión, que es equivalente de una caloría equivale a 4,1868 julios y de esta manera nosotros ya podríamos resolverlo. Podríamos simplificar en este caso la caloría con la caloría y vamos a terminar obteniendo un resultado de 360.131,79 julios. De esta manera podríamos seguir resolviendo muchos ejercicios referentes a calorimetría.